Pues yo quiero darles la bienvenida, ¿verdad?, al foro educativo. Primero, permítanme presentarme. Mi nombre es Liliana Quiñones, yo soy la presidenta de la Junta de Directores de la Asociación de la Industria Farmacéutica en Puerto Rico, conocida como PIA. Como también muchos, ¿verdad?, nos conocen a través de las organizaciones. Y nosotros agrupamos a la Organización de la Industria Biofarmacéutica del país, de aquí de Puerto Rico. Así que le quiero dar las gracias a todos, ¿verdad?, por estar aquí y que aceptaran, ¿verdad?, nuestra invitación a este foro educativo. El compromiso con Puerto Rico, los pacientes y el acceso al cuidado nos une a todos nosotros, tanto a la industria farmacéutica como a todos los que nos encontramos aquí en el día de hoy. Nuestra esencia como industria es la innovación, siempre con la data y la investigación como base a lo que nosotros hacemos. En esta ocasión, enfrentándonos a una realidad demográfica como país, veremos una proyección de la necesidad al 2030 de médicos especialistas en Puerto Rico, a través de un análisis de datos para el cual PIA comisionó a la firma Faro. Al conocer los resultados de cómo puede verse afectado el acceso a los médicos especialistas y el impacto al país, sentimos la responsabilidad de compartir el conocimiento adquirido y como industria ser facilitadores para que se desarrollen conversaciones productivas sobre este fenómeno demográfico y su impacto en el 2030, para abrir puertas a futuras conversaciones y lograr un esfuerzo colaborativo de país. Ustedes, que como medios de comunicación son parte esencial de la educación del país, son el primer grupo fuera de nuestra industria para el cual quisimos desarrollar un foro educativo y que el conocimiento adquirido promueva esa colaboración. Antes de comenzar el foro, quiero darle la bienvenida al doctor Luis Pérez Moreno, fundador y principal oficial ejecutivo de Faro, a la licenciada Vanessa Lugo, presidenta de Faro, quienes nos estarán compartiendo el análisis de datos. Al igual de la importancia que son los datos, el poder conversar acerca de ellos y verlos representados en ejemplos vivos por parte de los profesionales de la salud es esencial para todos nosotros. Le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos a la doctora Daniel Cordero, directora ejecutiva de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, al doctor Oscar Soto Raíces, reumatólogo y fundador y presidente de la Fundación de Enfermedades Reumáticas de Puerto Rico, a la educadora en diabetes de la Fundación Pediátrica, la señora Sofía Bauzá, y a Margarita Ponte, quien será nuestra moderadora en la mañana de hoy. Margarita cuenta con vasta trayectoria en el campo de las comunicaciones y actualmente es periodista y analista en el programa Jugando Pelota Dura. A ella y a todos nuestros panelistas y a ustedes nuevamente le damos las expresivas gracias por estar aquí con nosotros. Que tengan un buen día y que sea muy productivo nuestro foro educativo. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me acaban de colar en esta comunidad médica. Eso sí que fue, mira, qué suerte. Buenos días, los recibo con mucho placer. Con mucho afecto a la comunidad médica en particular, a todos los trabajadores de la salud que están con nosotros hoy, pero tengo que hacer y pedir la gentileza de ustedes una parte para decir qué gusto me da tan inmenso, tan grande de ver a mis compañeros periodistas, de ver esas caras, esos rostros que están por aquí, que nos veíamos casi a diario, reseñando las cosas que afectan al país. Pues miren, hoy estamos nuevamente reunidos y en esta ocasión en un tema que ciertamente es muy serio, que toca a cada puertorriqueño, que toca a cada residente de la isla, aunque no sea puertorriqueño, y es el acceso a esos médicos especialistas, que sabemos que es una situación difícil, pero lo que se intenta aquí, como se acaba de mencionar, es un poco hacer una mirada hacia el 2030. Parece lejos, pero son escasamente años. Así que quizás con esa proyección en mente, con todo ese escenario presente, es que pueda darse el conversatorio, ¿verdad? Y poder recoger el insumo de estos especialistas de la salud. Agradeciendo nuevamente su presencia
me gustaría pasar a comentar que el acceso a los médicos especialistas en Puerto Rico tiene que tratarse, ¿verdad? Tiene que conversarse. Igualmente, quisiera mencionar que esto es un foro educativo, así que de tener preguntas para Faro, al finalizar este foro, sí tendremos una parte para las preguntas y respuestas. El doctor Luis Pérez Moreno es la persona, ¿verdad?, que va a estar con nosotros hablando en este momento para darnos todo lo que él sabe. Él va a compartir con nosotros, a veces los temas, y verá que lo decimos, doctor, los temas de ustedes son áridos, son medio secos para nosotros, ¿verdad? Porque yo divido el mundo entre los médicos y el resto de los mortales, porque en las manos de ellos, después de Dios o el universo en el que ustedes crean, es que está la vida de nosotros. Así que, si usted es tan amable, lo escuchamos de inmediato, doctor Luis Pérez Moreno, y la licenciada Lugo va a estar próximamente. Buenos días a todos y gracias por la invitación a PIA. Hoy pretendemos hablar un poco sobre un análisis que se divide en dos secciones. Voy a ser repetitivo en la mañana de hoy por diseño, porque quiero cristalizar unos conceptos básicos. Y ese análisis lo que persigue es un poco establecer al 2030, como decía Margarita, en unos escasos 5 años, de no cambiar nada en el sistema de prestación de servicios de salud. Y eso es por diseño, porque queremos entender la realidad del asunto. ¿Cuánto sería la cantidad de médicos especialistas en las especialidades que estudiamos, que fueron alrededor de 15, que estarían disponibles? Y hacemos una aclaración ahí entre disponibilidad de un médico, o sea, disponible para ver pacientes, para atender pacientes, brindar cuidado, versus un médico que esté licenciado bona fide, pero no necesariamente esté viendo pacientes, ¿no? Así que esa pequeña distinción es importantísima y la vamos a revisitar en unos minutos. O sea que al 2030 tenemos una imagen bastante clara con uso de datos locales de cómo estaríamos en términos de disponibilidad de médicos para esas especialidades, y también lo que quizás hace el estudio un poco distinto de otros esfuerzos o innovador es que hicimos una proyección, un modelo epidemiológico donde cogemos la incidencia, los casos nuevos de estas condiciones crónicos debilitantes que sufrimos en el país, y con eso también estimamos la necesidad médica de esos especialistas. Y voy a explicar eso en mucho más detalle. Pero como un ejemplo, si yo tengo una condición gastroenterológica y la cantidad de casos aumenta de aquí al 2030, presumiblemente voy a requerir especialistas en esa área en una cantidad mayor penetración de la que tengo hoy. Así que esos son los dos elementos principales, y tratar de hacer un retrato de un posible futuro es lo que queremos hacer. Si vamos a la próxima, déjame ayudarme uno por acá. Nuestro enfoque el día de hoy pretende capturar 3 objetivos principalísimos. Número 1, entender o comenzar a entender que es un fenómeno sumamente complejo que resulta tener visos de asuntos demográficos del país, que vamos a ver, ¿verdad? Puerto Rico tiene una mediana de edad que depende de la fuente que visites, está entre 46 y 44 y 46 años. Estados Unidos, solo para referencia, están en algunos 38.5, 39 años. O sea, no somos una población vieja por definición. Eso conlleva mayor cronicidad, severidad de las condiciones que vemos todos los días. Así que este análisis, que es un análisis multivariado, pretende empezar a explicar lo que podría ser el impacto social y de salud en el país. Es un esfuerzo inicial, pero es un esfuerzo basado en datos. Y es importante recalcar que no es un análisis puntual de la condición, pero sí establece las bases para un entendimiento de lo que podría ser nuestro futuro. Y es un llamado a la acción, pero basado en datos. Y por último, nos interesaba muchísimo a nosotros entender las variables, las fuerzas, ¿verdad?, las palancas que existen para nosotros accionar sobre este tema. Y vamos a entrar en detalle sobre eso. Así que los objetivos del análisis y los supuestos que utilizamos en el análisis básicamente era lograr hacer un análisis de capacidad, cuántos médicos tengo al 2030, considerando, y vamos a ir en detalle ahora,
los médicos, los estudiantes que entran a la escuela de medicina, cuántos se gradúan, cuántos entran a residencias, cuántas residencias y plazas de residencia hay activas en Puerto Rico, los que terminan, los que comienzan su práctica en la isla, los que emigran a Estados Unidos para entrenamiento y vuelven a Puerto Rico, y todas esas variables se consideraron. Y consideramos también tiempo en la práctica de estos médicos para la jubilación, o estimaciones de retiro, asuntos de mortalidad de los médicos en ese análisis de capacidad. Así que vamos a ver en unos minutos lo que son las tasas que nosotros entendemos tenemos de médicos por mil en Puerto Rico comparado con Estados Unidos. El segundo elemento tenía que ver con el análisis de incidencia de condiciones crónicas, como decíamos más temprano, en una proyección a 5 años. El modelo considera las siguientes condiciones: diabetes tipo 2, fallo congestivo, afecciones respiratorias, inclusive cardíacas, pediátricas, condiciones inmunológicas gastrointestinales, entre muchas otras, inclusive malignidad, cáncer colorectal, cáncer de mama y otros procedimientos quirúrgicos de alto volumen. Así que impacta a todos esos especialistas que están nombrados en la parte de abajo: endocrinólogos, reumatólogos, gastroenterólogos, múltiples tipos de cirujanos, dermatólogos, neurólogos y otros. A esta etapa del análisis no hemos profundizado, se puede hacer luego en manejo de condiciones pediátricas, que sabemos que es un reto, y el tema de salud mental, que para nosotros es importantísimo, y lo hemos integrado dentro de lo que es salud física, pero sobre eso tendremos comentarios en otro momento. Hoy queremos enfocarnos en estos aspectos. Así que el acercamiento metodológico siempre es importante para que tengan un marco de referencia. En Estados Unidos, médicos licenciados, hay aproximadamente 2.6 por cada 1000 personas. Médicos en estatus licenciado, pero atendiendo, brindando cuidado a los pacientes, es 2.3 por cada 1000. Nosotros estimamos en Puerto Rico que el número está entre 1.6 a 1.8 por cada 1000. Así que es más bajo. Hay unos elementos que sí se consideraron en los modelos, pero no queremos complicar la conversación, que tienen que ver con si los médicos pertenecen o no a las redes contratadas de seguro y si están disponibles en qué periodo del día, etcétera, y los temas geográficos, ¿verdad? Distribución. Sabemos que en Puerto Rico la mayoría de los especialistas están en el área metro, y eso es un reto que tenemos que continuar entendiendo. Limitaciones del estudio: ya hemos hablado de activos versus disponibles. Hablamos también de que no estamos contemplando por diseño que venga una pandemia o que venga un evento de fuerza mayor, ¿verdad? Para no complicar el modelo. Y se mantiene el modelo de prestación similar a lo que hemos visto por los pasados años. Vamos entonces a hablar un poquito de lo que es el análisis de capacidad del estudio, ¿verdad? Les decía específicamente que parte de lo que uno quiere entender cuando hace estos esfuerzos es tener una especie de inventario, ¿verdad? Contabilizar claramente la cantidad de profesionales que tenemos disponibles. El número nos varía bastante, y como les decía, una cosa es tener listados de médicos licenciados y otra cosa es entender cómo se distribuyen, cuántos están disponibles y demás. Así que nuestro primer esfuerzo fue básicamente entender cuáles son y cuántos son los médicos que entran a nuestro sistema de salud, y para eso se validó la información con múltiples fuentes. Entre ellas también se hicieron entrevistas a las escuelas de medicina, los decanatos de medicina, residencias, hospitales de entrenamiento y demás, entre otras fuentes. Así que teniendo ese denominador bastante claro de médicos por las especialidades principales, cuántos entran en el sistema, podemos establecer una especie de insumos por especialidad, y entonces ir de ahí eliminando las variables de los que se nos mudan a Estados Unidos, de los que no terminan estudios por alguna razón, de cuántos se jubilan y demás. Tómense en consideración, a modo de ejemplo, médicos que lleven 45 años en la práctica o tengan 75 años de edad. Son médicos que el modelo considera que su ventana hacia la jubilación está muy cercana, ¿verdad? Así que ese es el tipo de análisis que nosotros hacemos. Todas las tasas están validadas y son las fuentes del Instituto de Estadística, entre otras fuentes.
Vamos a pasar ahora con lo que son los hallazgos con la licenciada Lugo al 2030, entonces podemos discutir un poquito más en detalle y contestar cualquier pregunta que surja. Quisiera en este momento poder excusar, porque sé que tenía mucha preocupación sobre eso, ¿verdad? A Iliana Quiñones, la presidenta. Ella tenía que marcharse por unos compromisos previos, pero ella quería que todo el mundo supiera que en efecto hubiera preferido estar aquí. Así que gracias al doctor Pérez Moreno por estar con nosotros, dándonos ya ese inicio de la información. Y ahora pasamos con la licenciada Vanessa Lugo. Vanessa, les puedo comentar a ellos que usted es la presidenta de la compañía FARO, pero todos nos preguntamos, bueno, ¿pero qué es FARO? FARO es una firma de consejería y estrategia en salud poblacional y tendencias, obviamente en la industria de la salud. Así ahora, con mucho gusto y ávido por conocer lo que nos tienen que decir, le dejo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Y buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Buen día. Sí, perfecto. Pues ya nos dio el doctor Pérez Moreno la antesala de, sobre todo, la metodología que estamos buscando con este análisis. Vamos a cubrir ahora qué encontramos. Tenemos 3 hallazgos principales que compartir con ustedes. Vamos al primero. Mencionábamos que esto es un análisis de capacidad. Pues el primer hallazgo, directamente relacionado al tema. Encontramos que el número óptimo de especialistas que necesitaríamos al 2030 a partir de nuestra población y los niveles de enfermedad de nuestra población, pues ese nivel óptimo no lo vamos a alcanzar. Anticipamos que tendríamos menos especialistas que ese nivel óptimo que necesitaríamos para atender las necesidades de salud de nuestra población. ¿Okay? Importante entender por qué. Y hay 3 razones principales del por qué. Y ya mismo vamos a ver los números para entender la magnitud de la diferencia entre el número óptimo y el número que anticipamos vamos a tener. Pero entendamos primero por qué. Hay 3 razones que debemos considerar. La primera es la que estamos llamando una ola de jubilaciones. Tenemos aproximadamente la mitad de los especialistas que están activos hoy en Puerto Rico. Anticipamos que de aquí al 2030 se van a jubilar. Y recordemos, mencionamos hace un momento, ¿cómo estamos definiendo jubilación? Pues nuestro modelo considera que una doctora que lleva 45 años en su práctica y que además alcanzó 75 años de edad, estamos marcando eso como el hito hacia la jubilación. Así que cuando estudiamos los especialistas de Puerto Rico, identificamos cuáles y cuántos de aquellos van a llegar a ese hito de 45 años de práctica más 75 años de edad, y cuando hacemos ese análisis encontramos que alrededor de la mitad de los que están activos hoy, de aquí al 2030, no van a estar porque van a verse jubilados. Así que esa es la primera razón. Segunda razón, lo que llamamos el output, lo que se produce en nuestras instituciones de adiestramiento de especialistas, ya sean residencias, ya sean fellowships. La cantidad de especialistas que se producen en esos programas de adiestramiento es menor de la que necesitamos y no compensa. La cantidad de especialistas que entran no compensa la cantidad de especialistas que se jubilan. Así que esa es la segunda razón para esta brecha que identificamos entre el número óptimo y el número que anticipamos. Y la tercera, que es una razón muy comentada, es el tema de la inmigración, sobre todo a Estados Unidos. Formamos especialistas y hemos escuchado muchísimo, esos especialistas salen a otras jurisdicciones. Y es cierto que salen. El punto importante a entender, y fue uno de los hallazgos del estudio, es que aun cuando todos esos se quedaran, aun cuando el 100% de los especialistas que adiestramos en Puerto Rico se quedaran en Puerto Rico y no se fueran nunca, todavía no sería suficiente. Así que esas son las 3 razones principales. Primero, la ola de jubilaciones. Segundo, la cantidad de los especialistas que estamos formando no es suficiente
para compensar lo que está saliendo del sistema. Y tercero, ciertamente hay un asunto de migración, pero aun cuando ese asunto no existiera, todavía no se resolvería el tema de la brecha entre el número óptimo y el número anticipado. Bien. Hablemos entonces ahora de la brecha, en qué especialidades la estamos viendo y cuál es la magnitud. Vamos a compartir con ustedes, como mencionó el doctor, analizamos alrededor de unas 10 a 15 especialidades. Aquí estamos mencionando 4, ya mismo vamos a ver las demás. Pero para ilustrar, la barra que ve en color más amarillo es lo que esperamos que esté activo en el 2030 y la barra de un color azul es lo que anticipamos que deberíamos necesitar. Aquí es el número óptimo de especialistas. Así que si miramos los cardiólogos, que son los primeros que nos aparecen en la gráfica, estimamos que deberíamos tener alrededor de unos 83, pero deberíamos estar necesitando como óptimo 265 médicos. Y esa es la brecha a la que nos referimos, y pueden ver que también lo estamos ilustrando en endocrinólogos, reumatólogos, neumólogos pediátricos. Pero vamos a verlas todas a la vez. Quizás esta gráfica es más ilustrativa. Aquí queremos ilustrar el número óptimo, es la línea punteada arriba. Quisiéramos tener el 100% de los que necesitamos. Las barras azules nos dicen los que anticipamos tener. Y voy a dirigirme a la última barra de la gráfica con los neurólogos para ilustrar el punto. La barra azul que dice 68% de neurólogos es los que esperamos que estén activos, y la brecha de esos 32% que nos faltarían, pues esta es la brecha. O sea, vamos a tener el 68% de lo que necesitamos en el caso de los neurólogos. Si nos vamos al otro extremo de la gráfica, que son los neumólogos pediátricos, pues vamos a tener el 8% de lo que necesitamos. Y así sucesivamente para los demás. Punto medio, para continuar con el ejemplo de los cardiólogos, pues anticipamos que pudiéramos tener el 31% del número de cardiólogos que necesitamos. Y fíjense que yo sigo diciendo anticipamos, porque es lo que el modelo nos proyecta, pero no tiene que ser así. En la medida que entendamos esta información y actuemos sobre ella, la podemos cambiar. El futuro está en nuestras manos, el futuro nosotros lo podemos definir. Si no pasara nada, si no hubiera ningún cambio en el sistema, si no hiciéramos nada al respecto, pues esta es la realidad que pudiéramos anticipar. Pero está en cada uno de nosotros actuar para que esta no sea la realidad más adelante. Vayamos al hallazgo número 2. Con este cambio demográfico que estamos anticipando, donde no tendremos el número óptimo de especialistas, eso va a tener consecuencias. Y las consecuencias son pues, retraso en diagnóstico, retraso en tratamiento. Ciertamente, pues esos pacientes se van a complicar. Y en la medida en que haya complicaciones de esa enfermedad, o que a raíz de eso haya enfermedades comórbidas, complicaciones y otras enfermedades relacionadas, pues anticipamos que eso va a tener un impacto no solamente en la salud de esas personas que se van a complicar, sino también en el sistema de salud. Y deberíamos estar viendo más hospitalizaciones y visitas a las salas de emergencia. Hablemos entonces un poquito de la magnitud de lo que estamos hablando. Si no logramos ese acceso oportuno, y al no ser oportuno, pues se desmerece la calidad del tratamiento, tenemos que anticipar que va a haber complicaciones. Y en términos de impacto en la gravedad de la persona, lo estamos ilustrando otra vez, de visitas al hospital o a las salas de emergencia. Para propósitos de hoy estamos usando el ejemplo de pacientes diabéticos por el impacto de diabetes en Puerto Rico. Así que anticipamos que pudiéramos estar viendo que se duplica el número de pacientes diabéticos con visitas a la sala de emergencia o a hospitalizaciones. Actualmente, hoy, el 3% de los pacientes diabéticos tienen encuentros hospitalarios.
Debemos anticipar entonces que al 2030 el 6% de los pacientes tengan esos encuentros hospitalarios, así que estaríamos duplicando la cantidad de pacientes. Igualmente, ¿cuántas veces va al hospital en un año? Pues hoy un paciente diabético va alrededor de 2.6 veces, o se hospitaliza o tiene que ir a una sala de emergencia. Y estamos anticipando, por lo que ya explicamos de retrasos, complicaciones, etcétera, que pudiéramos estar viendo estos pacientes yendo al hospital 6.8 veces al año. Así que estamos hablando de casi que se triplique la cantidad de veces, y pongamos esto en contexto. 6 veces al año, vamos a redondearlo a 6 para que sea más fácil. Si va 6 veces al año a un hospital y hay 12 meses en el año, imagínense una realidad de una persona que un mes y un mes no tenga que estar yendo al hospital. Ciertamente esa no es la situación de salud que queremos ver en Puerto Rico. Y hablemos entonces por último del tema de las complicaciones asociadas. Al día de hoy, el 40% de los pacientes diabéticos sufre de enfermedad renal crónica, problemas en el riñón. Cuando esa enfermedad crónica llega a su etapa más avanzada, pues el paciente va a diálisis. Simplemente para ilustrar, podemos tener enfermedad renal al nivel máximo de complicación, el diálisis. Ciertamente no queremos ver las personas allí, pero todos entendemos lo que conlleva en términos de el peso de salud para la persona, para la familia, y los costos asociados a diálisis. Así que no es ahí donde queremos ver nuestra gente. Hoy el 40% de los pacientes diabéticos tienen enfermedad renal crónica. Pudiéramos anticipar al 2030 que el 48%, así que ya estaríamos hablando casi de la mitad de la población diabética con una enfermedad renal crónica. Ciertamente no es aquí donde queremos estar. Por último, hablemos de costos. Ya hablamos de la capacidad, ya hablamos del impacto en la salud de esa capacidad, y ahora el tercer hallazgo, hablemos de costos. Este fenómeno demográfico va a tener unas implicaciones económicas donde vamos a estar viendo 3 factores principales. El primero, aumento en costos de manejo de condiciones de salud. La segunda, impacto en la productividad. Y tercero, impacto también en la disponibilidad de la fuerza trabajadora. Y vamos a ver cada una por separado. Seguimos con el ejemplo de los pacientes diabéticos. Hoy el manejo de un paciente diabético en Puerto Rico en términos de costos ronda los $17,000. Anticipamos que para el 2030 ese costo básicamente se pudiera estar duplicando y estaríamos hablando de unos $34,000. Ese es el costo directo del manejo de ese paciente y su salud, pero hablemos de costos indirectos que también son importantes. Hoy los pacientes diabéticos que por no tener controlada su condición no pueden trabajar consistentemente, se tienen que ausentar.